Pedro tenía 72 años, vivía solo y mantenía una rutina diaria que le era familiar. Todas las mañanas, después de desayunar, se duchaba con agua caliente, tal como siempre lo había hecho. Era su costumbre. Disfrutaba de la sensación de la calidez envolvente sobre su piel. A veces, para activarse, terminaba con un chorrito de agua fría, lo que le daba un impulso inmediato. Parecía una rutina simple y sin complicaciones, algo que lo mantenía activo y en control. Un martes por la mañana, su hija intentó llamarlo varias veces, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, decidió ir a su casa esa tarde para ver cómo estaba. Al llegar, lo encontró en el suelo del baño, con el agua aún corriendo. Pedro había sufrido un derrame cerebral dentro de la ducha. Se había desmayado, golpeándose la cabeza en el proceso. Había estado allí, en el frío suelo del baño, durante horas. Cuando su hija lo encontró, él seguía con vida, pero las consecuencias fueron graves. Quedó con parálisis en el lado derecho de su cuerpo y necesitaba cuidados permanentes. Lo que Pedro no sabía es que, después de los 60 años, el baño se convierte en uno de los lugares más peligrosos de la casa para sufrir un evento cardiovascular. Esto no se debe a la ducha en sí, sino a hábitos muy comunes y aparentemente inofensivos, como la temperatura del agua, el momento del día en que te duchas y algunos movimientos que realizas dentro de la ducha. Estos factores pueden desencadenar caídas de presión arterial, mareos, desmayos e, incluso, en los casos más graves, derrames cerebrales. Hoy aprenderás cuáles son esos 5 errores comunes y cómo afectan al cuerpo después de los 60 años. Es importante comprender estos cambios para que puedas ducharte de forma segura sin perder la independencia ni el confort. Quédate hasta el final, ya que también te enseñaremos un protocolo completo para ducharte de manera segura y cómo identificar los síntomas que requieren atención médica inmediata durante o después de la ducha. Antes de hablar de esos 5 errores, necesitamos comprender por qué el cuerpo de las personas mayores de 60 años responde de manera diferente a la ducha. Cuando entiendas cómo funciona el cuerpo con el paso de los años, todo lo que explicaremos después tendrá mucho más sentido. Así que, vamos a profundizar en esto. A medida que envejecemos, 3 sistemas cruciales del cuerpo experimentan cambios que afectan directamente nuestra seguridad, especialmente durante la ducha. El primero es el sistema vascular. Los vasos sanguíneos pierden elasticidad con el tiempo, lo que los hace más rígidos y menos reactivos a los cambios repentinos de temperatura o postura. Esto significa que cuando el cuerpo enfrenta estímulos como el agua caliente o un cambio brusco de postura, la respuesta del sistema vascular es más lenta y menos eficiente. Esta falta de respuesta rápida puede ser peligrosa, ya que el cuerpo no puede adaptarse tan rápidamente a las demandas que le impone la ducha. El segundo sistema afectado es el sistema nervioso autónomo, que regula automáticamente la presión arterial. En las personas jóvenes, este sistema responde rápidamente ante cambios de postura o temperatura, compensando cualquier caída de presión casi al instante. Sin embargo, en personas mayores de 60 años, esta compensación puede tardar varios segundos o incluso puede no ser completa. Esta demora en la respuesta puede ser la diferencia entre un episodio peligroso y una experiencia segura en la ducha. El tercer sistema es la regulación térmica. Con la edad, el cuerpo se vuelve menos eficiente para detectar y regular los cambios de temperatura. Como resultado, las personas mayores tienen más probabilidades de sobrecalentarse y tardan más tiempo en recuperar la temperatura normal de su cuerpo después de un cambio térmico. Este fallo en la regulación térmica puede poner a las personas mayores en un riesgo mayor, ya que su cuerpo no puede adaptarse a cambios rápidos de temperatura, como el agua caliente de una ducha. Un estudio realizado y publicado en Circulation Journal examinó más de 18,000 casos de accidentes cardiovasculares ocurridos en el hogar y encontró que el 14% de los accidentes cerebrovasculares en personas mayores de 65 años ocurrieron dentro de los 30 minutos posteriores a ducharse.
La mayoría de estos incidentes estaban relacionados con hábitos específicos durante la ducha que, afortunadamente, pueden modificarse. Es precisamente este tipo de información la que cambia la perspectiva sobre la seguridad en la ducha. Ahora que comprendes cómo el cuerpo de una persona mayor reacciona de manera diferente, es hora de analizar esos 5 errores que debemos evitar para garantizar una ducha segura. El primer error, y uno de los más comunes, es ducharse con agua demasiado caliente. Muchos disfrutan de una ducha bien caliente, especialmente durante los meses fríos. Esa sensación envolvente de calor puede ser increíblemente relajante. Sin embargo, después de los 60 años, ducharse con agua demasiado caliente puede desencadenar una serie de reacciones peligrosas en el cuerpo. Cuando el agua está por encima de los 40 grados Celsius y toca la piel durante un tiempo prolongado, los vasos sanguíneos de las extremidades y la superficie del cuerpo se dilatan para liberar el exceso de calor. Este proceso se llama vasodilatación. La sangre se redistribuye hacia la piel y las piernas, alejándose del centro del cuerpo. En una persona joven, el sistema nervioso autónomo compensa esto de manera inmediata, contrayendo otros vasos sanguíneos y aumentando ligeramente la frecuencia cardíaca para mantener la presión arterial estable. Sin embargo, en una persona mayor de 60 años, esa respuesta es mucho más lenta y menos eficiente. El resultado es una caída brusca de la presión arterial, lo que puede generar mareos, visión borrosa, zumbido en los oídos y, en el peor de los casos, desmayos. Un estudio publicado en The American Journal of Hypertension siguió a más de 200 adultos mayores de 65 años que sufrían de hipertensión. Los que se duchaban regularmente con agua a temperaturas superiores a los 42 grados Celsius tenían un 71% más de probabilidades de experimentar episodios de presión arterial peligrosamente baja, lo que requería atención médica inmediata, en comparación con aquellos que optaban por agua tibia. ¿Por qué es tan peligrosa una caída de presión durante la ducha? Porque el piso del baño es duro y resbaladizo, y las superficies de impacto como azulejos, grifos, paredes y el borde de la bañera aumentan el riesgo de lesiones graves, como traumatismos craneales. Un desmayo en ese entorno puede ser fatal, especialmente en personas mayores, donde el impacto puede tener consecuencias muy graves. La temperatura segura del agua para personas mayores se encuentra entre los 37 y 39 grados Celsius, lo que equivale a una temperatura agradablemente tibia, suficiente para limpiarse y relajarse, pero sin causar una dilatación significativa de los vasos sanguíneos. Si no tienes un termómetro para medir la temperatura, una referencia útil es asegurarte de que el agua no te ponga la piel demasiado roja ni genere vapor excesivo en el ambiente. Además, si tomas medicamentos para la presión arterial, como betabloqueadores, diuréticos o vasodilatadores, eres aún más vulnerable a los efectos del agua caliente, ya que estos medicamentos ya afectan los vasos sanguíneos, y el agua caliente puede amplificar ese efecto. Un pequeño cambio que puedes hacer esta semana es reducir la temperatura del agua de la ducha entre 3 y 5 grados. Esa pequeña diferencia puede marcar una gran diferencia para la seguridad de tu corazón y cerebro. El segundo error que debemos evitar está relacionado con el primero, pero tiene un mecanismo de daño diferente. Se trata de cambiar bruscamente de agua caliente a fría o salir de la ducha caliente a un ambiente significativamente más frío. Es una práctica común, especialmente entre los hombres, terminar la ducha con un chorro de agua fría para activarse o cerrar los poros. Aunque este hábito puede tener sentido cuando eres joven, a los 65 años puede ser peligrosamente riesgoso. Cuando cambias de agua caliente a fría de manera abrupta, tu cuerpo experimenta lo que los médicos llaman choque térmico. El sistema nervioso simpático, que actúa como el sistema de alarma del cuerpo, se activa de manera rápida e intensa. Los vasos sanguíneos que se habían dilatado debido al calor se contraen de forma súbita. Esta rápida contracción provoca un aumento explosivo de la presión arterial en cuestión de segundos.
Un estudio publicado en el European Heart Journal documentó que los adultos mayores de 65 años que practicaban estos cambios térmicos extremos durante la ducha tenían casi 5 veces más eventos cardiovasculares agudos que aquellos que mantenían una temperatura constante durante la ducha. El problema aquí es que ese pico súbito de presión arterial puede ser devastador para personas que ya tienen arterias comprometidas, ya que puede romper un aneurisma no diagnosticado, desprender una placa de colesterol que luego viaje hacia el cerebro, o incluso desencadenar una arritmia cardíaca peligrosa. Además, el riesgo también existe cuando se sale de una ducha caliente a un baño o habitación significativamente más fría. Durante la ducha, el cuerpo está en estado de vasodilatación, lo que significa que la presión arterial es más baja. Al exponerse repentinamente a un ambiente frío, los vasos sanguíneos se contraen violentamente para intentar conservar el calor corporal, lo que provoca un pico en la presión arterial que puede ser demasiado alto para que el sistema cardiovascular de una persona mayor lo tolere. ¿Cómo evitar este riesgo? La solución es bastante simple. Mantén la temperatura constante durante toda la ducha. No termines la ducha con agua fría, ni salgas rápidamente a un ambiente frío. Si el baño está frío, especialmente durante los meses de invierno, es importante calentar el baño antes de entrar. Puedes dejar correr agua caliente durante un par de minutos antes de meterte en la ducha para que el vapor caliente el ambiente, o usar un calefactor en el baño de forma preventiva. También es recomendable secarse parcialmente dentro de la ducha antes de salir, de manera que no se pase de un ambiente caliente y húmedo a uno frío y seco de golpe. Si sigues esta regla, el choque térmico y sus peligros pueden evitarse casi por completo. El tercer error, y uno que sorprende a muchas personas por lo inofensivo que parece, es ducharse inmediatamente después de comer, especialmente después de una comida abundante. Para comprender por qué esto es un problema, es necesario entender lo que sucede en el cuerpo después de comer. Cuando ingerimos alimentos, el sistema digestivo necesita un mayor flujo sanguíneo para hacer su trabajo, mover los alimentos, secretar enzimas y absorber los nutrientes. El estómago, los intestinos, el páncreas y el hígado demandan más sangre durante la digestión, y el cuerpo redistribuye esa sangre hacia estas áreas. En personas jóvenes, con un sistema cardiovascular eficiente, esta redistribución no afecta significativamente el flujo hacia otros órganos. Sin embargo, en personas mayores de 60 años, especialmente si hay cierto grado de rigidez arterial o si se toman medicamentos para la presión arterial, esta redistribución puede generar una pequeña caída de presión por sí sola. Los médicos lo llaman hipotensión postprandial, que es la caída de la presión arterial después de comer y afecta a entre el 30% y el 40% de las personas mayores de 70 años. Si a esa caída de presión postprandial se le añade el efecto vasodilatador del agua caliente de la ducha, la suma puede ser suficiente para provocar mareos severos, visión de túnel o pérdida del conocimiento. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society siguió a más de 800 adultos mayores de 65 años durante 3 años. Los que se duchaban regularmente dentro de la primera hora después de comer tenían un 58% más de episodios de mareo severo y un 34% más de caídas que aquellos que esperaban al menos 90 minutos. Además, un estudio chino publicado en Age and Aging encontró que el 18% de los desmayos en adultos mayores ocurrieron dentro de los 60 minutos posteriores a comer y que el 63% de esos casos involucraban exposición a agua caliente durante ese periodo. Es claro que ducharse inmediatamente después de comer es un error que puede tener consecuencias graves, y la solución es bastante sencilla. La recomendación es esperar entre 90 minutos y 2 horas después de comer antes de ducharse. Desde el punto de vista fisiológico, los mejores momentos para ducharse son por la mañana, antes del desayuno, o por la tarde, al menos 2 horas después del almuerzo y antes de la cena. Si por alguna razón necesitas ducharte más pronto,
Utiliza agua más tibia de lo habitual, limita la ducha a 5 minutos y, si es posible, ten a alguien cerca para asegurarse de que no haya ningún problema. Una práctica adicional que puede ayudar es beber un vaso de agua antes de la ducha. La deshidratación leve puede empeorar la hipotensión postprandial, ya que reduce el volumen de sangre circulante, por lo que hidratarte antes de la ducha puede ayudar a compensar parcialmente ese efecto. El cuarto error, y uno de los más peligrosos, es hacer movimientos bruscos dentro de la ducha, especialmente cuando te agachas a recoger algo del piso y te levantas rápidamente. Este error está relacionado con lo que se conoce como hipotensión ortostática, que es la caída de la presión arterial que ocurre cuando una persona cambia de posición rápidamente. Cuando te agachas, la sangre tiende a acumularse en las piernas debido a la gravedad. Al levantarte rápidamente, el sistema nervioso debe compensar esta acumulación de sangre, contrayendo los vasos sanguíneos de las piernas y empujando la sangre hacia el torso. En las personas mayores, este mecanismo de compensación puede ser más lento o incompleto, lo que provoca que el cerebro reciba temporalmente menos sangre de la que necesita. El resultado de esto es un mareo o la visión de puntos negros, lo que muchas personas conocen como una sensación momentánea de desmayo. En el peor de los casos, esto puede causar pérdida del conocimiento. ¿Por qué la ducha hace que esto sea aún más peligroso? Porque, como ya hemos mencionado, el agua caliente ya ha producido vasodilatación, lo que significa que los vasos sanguíneos están más relajados y menos reactivos de lo normal. Esto disminuye la capacidad del cuerpo para contrarrestar los efectos de la caída de presión que ocurre al levantarse rápidamente. Además, el piso de la ducha es resbaladizo, el espacio es reducido y está rodeado de superficies duras, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves en caso de desmayo. Un estudio publicado en BMC Geriatrics mostró que, de 100 caídas en el baño en adultos mayores de 70 años, el 67% ocurrió cuando las personas se levantaban de una posición agachada o sentada dentro de la ducha, y el 82% de esas caídas resultaron en lesiones graves, como fracturas de cadera, traumatismos craneales y sangrados cerebrales. ¿Cómo podemos evitar este riesgo? Hay 3 elementos clave que debemos tener en cuenta. Primero, la velocidad de los movimientos. Cuando necesites agacharte, hazlo lentamente y, si es posible, sujétate de una barra o de la pared para tener mayor estabilidad. Al levantarte, hazlo con aún más calma. Un truco simple es contar mentalmente hasta 10 mientras te incorporas, lo que es suficiente para darle tiempo al sistema circulatorio para compensar la caída de presión. En segundo lugar, el equipamiento adecuado es crucial. Una barra de agarre bien instalada con tornillos en la pared, no con ventosas, es una de las mejores inversiones que puedes hacer para garantizar tu seguridad en la ducha. Además, colocar una alfombrilla antideslizante con ventosas en el piso de la ducha eliminará el riesgo de resbalones. Si tienes problemas de equilibrio o sufres mareos frecuentes, considera la posibilidad de instalar un banco o una silla en la ducha para poder sentarte mientras te duchas. Finalmente, evita recoger objetos del piso mientras te duchas. Si el jabón o el champú se cae, déjalo ahí hasta que termines la ducha. No vale la pena arriesgarse a sufrir un traumatismo craneal por intentar recoger algo. Si te caes, asegúrate de que alguien esté cerca para ayudarte si es necesario. El quinto y último error es el más difícil de abordar, no porque sea difícil de entender, sino porque toca un tema delicado para muchas personas. Ducharse completamente solo, sin ningún sistema de alerta ni supervisión, cuando se tienen factores de riesgo cardiovascular elevados. El problema no es ducharse, sino que los errores que hemos mencionado, agua caliente, cambios bruscos de temperatura, ducharse después de comer, movimientos rápidos pueden provocar un desmayo en cuestión de segundos. Y si esto ocurre cuando estás solo en un baño cerrado, nadie sabrá que necesitas ayuda. Un estudio de Johns Hopkins encontró que el 38% de los adultos mayores que sufrieron un evento cardiovascular en el baño
estuvieron sin ayuda durante más de 30 minutos antes de ser encontrados. En el 62% de esos casos, ese retraso resultó en daño permanente o incluso la muerte. Las personas con mayor riesgo son aquellas con hipertensión mal controlada, presión sistólica frecuentemente por encima de 160, antecedentes de desmayos o mareos, enfermedades cardíacas conocidas, insuficiencia cardíaca, arritmias, antecedentes de infarto, diabetes con afectación del sistema nervioso autónomo, las personas que toman múltiples medicamentos para la presión arterial o mayores de 75 años que se consideran frágiles, y quienes han tenido un derrame o isquemia cerebral transitoria. La solución para preservar la dignidad y la independencia es implementar un sistema de alerta. La opción más básica es dejar un teléfono dentro del baño, en un lugar accesible para poder llamar si es necesario. Si vives con alguien, establece un protocolo. Avísales antes de ducharte para que te verifiquen verbalmente cada pocos minutos. Si vives solo, haz un acuerdo con un familiar o vecino de confianza para que verifiquen tu bienestar a intervalos regulares. Este simple acuerdo puede salvarte la vida. Antes de cerrar, quiero desmontar 3 mitos comunes que impiden que las personas tomen precauciones adecuadas. El primero: si no me ha pasado nada hasta ahora, no me va a pasar. El deterioro fisiológico que mencionamos, como la pérdida de elasticidad vascular, es gradual, y la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que ocurre el primer episodio. La ausencia de síntomas previos no garantiza que estés seguro. El segundo mito es: las duchas frías son saludables. Aunque hay algo de verdad en que las duchas frías pueden mejorar la circulación en personas jóvenes, en adultos mayores con hipertensión, arteriosclerosis o problemas cardíacos, el cambio brusco de temperatura puede ser muy peligroso. El tercer mito es: pedir supervisión o instalar barras en el baño significa admitir que soy mayor o frágil. Las barras de agarre son usadas también por personas jóvenes en hospitales y gimnasios, ya que el piso mojado es resbaloso para cualquiera. Estas modificaciones no son un signo de debilidad, sino una adaptación inteligente para prevenir accidentes. Ahora que conoces estos errores y cómo evitarlos, quiero que empieces a implementar el protocolo de ducha segura. Recuerda, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu salud y seguridad. Comparte este video con tus seres queridos, especialmente con aquellos que viven solos o que tienen más de 60 años. Esta información puede salvar vidas. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido sobre salud respaldado por ciencia.